Fecundación. El secuestro alienígena de Antonio Villas-Boas. El siguiente relato describe el encuentro aterrador de un humano con seres alienígenas que lo sometieron a experimentos y a un apareamiento híbrido. La ayuda médica diagnosticó envenenamiento por radiación y las circunstancias exactas del encuentro permanecen envueltas en el misterio. Fecundación. Cordial saludo. Un encuentro íntimo en una nave extraterrestre. Hay testimonios de eso en diferentes partes del mundo. En Brasil encontramos una historia que es bastante extraña, sobre todo por el final de esa historia. Una historia que tiene que ver con un encuentro o un contacto íntimo con un extraterrestre que le da un mensaje a señas al hombre que fue su compañero por unos momentos. La historia de Villas-Boas ocurrió hace muchos años. Fue de las primeras catalogadas en el mundo de lo ufológico y la hemos traído para que esa historia no se olvide y sirva para recordar algo que aparentemente sí sucede. Ocurrió en la noche del lejano 16 de octubre del año de 1957 en las llanuras de la localidad de San Francisco de Sales, estado de Minas Gerais, en el Brasil. En esa época olvidada, Antonio Villas-Boas era un joven agricultor de apenas 23 años cumplidos. Esa noche, y para evitar el calor del día, recorría el campo arando con su tractor al amparo de las estrellas que pincelaban el firmamento. Estrellas que como faros en la oscuridad guiaban su camino. Arando, iluminado también por las potentes luces del tractor, por un momento miró hacia el cielo, y entonces, entre la constelación de luces celestes, surgió una estrella de tono rojizo. Tenía un fulgor intenso. Aquella era una luz ajena al tapete cósmico habitual. Antonio Villas-Boas, extrañado, con la mirada la observó. La luz descendía sin producir sonido alguno. Entonces se dio cuenta que aquella no era una estrella errante, que no era una estrella fugaz que descendía velozmente. Aquella luminaria con sus movimientos y descenso desafiaba, según entendió Villas-Boas, todo lo conocido y lo que había aprendido del cosmos y sus misterios. En ese momento, el joven agricultor sintió miedo. Sentado en su tractor y con los ojos puestos en la luz en el cielo, presenció el despliegue de lo extraordinario. Por seguridad detuvo su tractor. Su mente le indicó que había peligro y su cuerpo se puso en alerta. Entonces, el destello rojizo comenzó a descender rápidamente, trayendo consigo lo desconocido. En ese momento, en el silencio de la noche, la mente del joven fue abordada por la incertidumbre, por la ignorancia al tratar de reconocer lo que veía. No sabía si eso era humano o celestial. Al instante, el tractorista, con el corazón latiendo a ritmo desenfrenado por causa de la intriga y el temor, aferrando con fuerza el volante del tractor, lo giró y aceleró la marcha, intentando escapar de aquella luz roja que descendía del firmamento.
la huida se inició, pero el giro y el aumento de la velocidad no sirvieron de nada. El tractor se apagó de manera inexplicable. Sin la seguridad que le daba el vehículo, el joven Villas-Boas, al borde del terror, saltó de la máquina. Sin embargo, el destino con sus hilos invisibles le tenía preparado algo distinto, algo que iba más allá de lo humano y que se introducía en el misterio. En un instante, la mano del destino se hizo sentir, y aquella era una mano que no pertenecía a este mundo. Una criatura de estatura no terrenal, envuelta en un halo de misterio, lo tomó en sus brazos. Era una presencia cuyo rostro estaba escondido detrás de un raro casco. Ese fue el comienzo. Aquel encuentro con lo desconocido no fue solitario. Tenebrosamente de las sombras emergieron más seres, entidades que desafiaban la lógica y la razón. De ellos, en aquel momento, solo observó unos ojos azules que se asomaban tímidamente a través de la opacidad de sus cascos. Y esos seres, junto con el primero, lo agarraron y lograron someterlo. Y así, casi flotando, lo llevaron hacia el interior de un objeto grande, metálico y plateado, parado en el suelo con 3 patas. Una vez dentro de aquel enigmático artefacto volador, Antonio Villas-Boas se vio despojado de las vestiduras. Y así, desnudo, quedó de pie ante la mirada impasible de los seres que lo habían secuestrado. Luego, no recuerda cómo una sustancia viscosa, como un ungüento frío que olía a naranjas, se regó por su cuerpo y así impregnó cada poro. Después, el joven fue arrastrado hacia una estancia contigua. Y en aquel lugar, entre el mundo que conocía y el universo que aún estaba por descubrir, comenzó la tragedia de Antonio. De la primera instancia pasó a la segunda y luego fue llevado a un tercer cuarto. Un cuarto alumbrado solo por reflejos. Los seres llevaban a cabo sobre él misteriosas indagaciones en su cuerpo y lo sometían a un examen físico, un examen aparentemente médico que iba más allá de los límites de la comprensión y la ética. Entre las sombras danzaban las manos expertas de lo desconocido, extrayendo de su piel y cuerpo sangre, semen y líquidos gástricos, esencias vitales que lo conectaban con su humanidad. Cuando terminaron, el joven fue sumergido dentro de una nube de gas tóxico que abrazó sus pulmones, llevándolo al límite de su resistencia. Después, los seres se fueron y lo dejaron solo. El tiempo pasó y al rato, de la penumbra emergió una figura femenina, una mujer de otro mundo, cuya desnudez sorprendió al joven. Era bajita, de facciones orientales, de cabello rubio platino, y sus ojos azules irradiaban una presencia que trascendía lo terrenal. En un acto que desafiaba las leyes de la moral y la razón, por iniciativa de la mujer, ella y el joven se entregaron 2 veces al abrazo íntimo de lo desconocido. Aquella fue la unión de 2 mundos separados por el abismo del universo. Al finalizar, en el éxtasis de su unión, los gestos mudos del alienígena anticiparon el fruto de un destino compartido.
Ella, con ademanes, señaló su vientre y luego apuntó al cielo en un gesto que el joven interpretó como el nacimiento de un hijo que sería criado en otro planeta. Aunque Vilas-Boas participó del encuentro, quizás muy excitado a la fuerza por la gelatina que le untaron y el gas que respiró, se sintió furioso. Se sintió con rabia al darse cuenta que él solo era un objeto, parte de un experimento reproductivo, un experimento de cría al que fue sometido por seres que no eran de este mundo. Cuando finalmente fue escoltado y liberado, o abandonado a su suerte, ya fuera de la nave, después de calmarse, el joven miró el reloj. Habían pasado 4 horas. Había perdido 4 horas en el torbellino del tiempo. Un lapso en el que la realidad se desdibujaba y la verdad se ocultaba en las sombras. Para Vilas-Boas, los días que siguieron estuvieron marcados por la agonía, una tormenta de síntomas que azotaba el cuerpo y el espíritu, náuseas que retorcían su estómago, lesiones cutáneas que marcaban su piel como un mapa de sufrimiento, migrañas que martillaban su cráneo con furia, y al mismo tiempo un fuerte y terrible ardor en sus genitales. Vilas-Boas. Después de esta experiencia, él buscó ayuda y no la encontraba, todo el mundo se burlaba. Buscó un periodista en Río de Janeiro y él medio le paró bolas sin creer. Ese periodista lo llevó donde un médico eminente y ese médico examinó a Vilas-Boas, se confirmó que efectivamente tenía unas marcas muy extrañas en el cuerpo, como si hubieran sido hechas con ventosas, y además de eso tenía un comportamiento en su salud que era agotamiento, dolor de cabeza. Las autoridades americanas por la prensa se enteraron de esto y dicen, es rumor, que a Vilas-Boas le hicieron un examen con un detector de metales, un detector de radiación, un contador Geiger, como lo llaman, y efectivamente encontraron niveles de radiación que no eran los normales en el cuerpo de este joven. Con el tiempo, Vilas-Boas se graduó como abogado y lentamente su historia fue desapareciendo. Actualmente en Internet hay muchas versiones y lo que han escuchado ustedes en esta historia de historias secretas, perdón por la redundancia, es un resumen de eso, ayudado un poquito por la inteligencia artificial. A todos ustedes, muy amables, muchas gracias y queda el tema. Hay que pensar, hay que analizar. Muchas gracias.